Cada botella de pegamento amarillo que ves hoy en las estanterías de las ferreterías es, en esencia, un plástico termoplástico líquido. Se nos vende como el estándar de oro para el trabajo en madera, pero oculta un defecto técnico que ningún fabricante imprimirá jamás en su etiqueta: la fluencia lenta. He pasado más de 20 años entre serrín y cepillos, y he visto con mis propios ojos cómo las cadenas de polímeros del acetato de polivinilo se deslizan unas sobre otras bajo una carga constante. La unión no se rompe de forma limpia, simplemente se desplaza, migra, se rinde en cámara lenta. Hace apenas unas semanas, mientras limpiaba mi taller, me detuve ante una alacena de pino que construí hace 17 años. Las espigas de las puertas habían asomado casi 2,5 milímetros fuera de sus alojamientos. No era un error de diseño ni un movimiento estacional de la madera. Era el adhesivo rindiéndose al peso constante de los años. No ocurre en un mes, ni en un año, pero en el transcurso de décadas, cada ensamble pegado con PVA está fallando en silencio. El adhesivo que este plástico reemplazó cuesta apenas 2 euros por tanda. Se mantiene intacto durante siglos y, a diferencia de los sintéticos, se vuelve más rígido y estable a medida que envejece. No dejamos de usar la cola de origen animal porque fuera ineficaz o primitiva. Dejamos de usarla porque funcionaba tan bien que no había nada más que venderle al artesano. No había ciclos de reemplazo, ni caducidad, ni dependencia. Esta es la disección técnica de la cola fuerte, el adhesivo permanente más antiguo de la historia, y la maquinaria económica que decidió enterrarlo bajo una capa de conveniencia desechable. El rastro de este material nos lleva directamente al Valle de los Reyes, en Tebas, 1400 años antes de Cristo. Allí, el faraón Tutankamón fue sellado en su tumba con tronos, cofres y tableros de juego cuya chapa de madera se mantiene hoy tan firme como el primer día. Mientras Howard Carter rompía el sello en 1922, descubría muebles intactos donde las uniones no habían cedido ni un micrón tras 33 siglos de encierro. El adhesivo, un extracto de colágeno animal disuelto en agua y aplicado en caliente, seguía cumpliendo su función. No fue un accidente químico, sino el dominio de una física que la industria moderna ha decidido que no necesitamos conocer. Para comprender por qué un mueble de hace 3 siglos se mantiene firme mientras que una silla de comedor fabricada hace 20 años empieza a tambalearse, debemos alejarnos de los laboratorios químicos modernos y observar los restos del antiguo Egipto. En el Valle de los Reyes, alrededor del año 1400 a.C., los maestros artesanos que trabajaban para la corte de Tutankamón no tenían acceso a polímeros sintéticos, pero dominaban una ingeniería de materiales que hoy hemos olvidado por puro descuido. Aquellos hombres extraían el colágeno de las pieles y huesos de los animales, lo disolvían en agua y lo aplicaban a temperaturas controladas sobre maderas de cedro, acacia y ébano. Cuando Howard Carter rompió el sello de la tumba en 1922, tras 33 siglos de silencio y oscuridad, se encontró con algo que desafiaba la lógica de los materiales modernos. Los tronos, los cofres de marquetería y las camas ceremoniales no se habían desmoronado. Las chapas de madera preciosa seguían adheridas a sus sustratos con una tenacidad asombrosa. Las uniones de caja y espiga estaban cerradas, sin rastros de esa degradación amarillenta o del desprendimiento que vemos en los muebles pegados con resinas plásticas tras apenas 2 décadas de uso. Lo que los egipcios entendieron, y que la industria de adhesivos actual prefiere no promocionar, es la naturaleza activa del colágeno. No se trata simplemente de una película que se queda entre 2 superficies. Es una matriz de proteínas que, al enfriarse y perder humedad, sufre una contracción mecánica. Mientras que el pegamento amarillo moderno se limita a rellenar un hueco y quedarse estático, la cola de animal se encoge físicamente, tirando de las fibras de la madera hacia el centro de la unión, actuando como una sargenta o una prensa interna que nunca deja de apretar. Esta sabiduría no fue un secreto aislado en las arenas del desierto.
Si viajamos al este, a la ciudad de Nara, en Japón, nos encontramos con el complejo de templos de Horyuji, Ho-Ryu-ji, cuya construcción comenzó en el año 607 de nuestra era. Estamos hablando de la estructura de madera más antigua que sobrevive en la Tierra. Durante 1400 años, estos edificios han resistido terremotos, tifones y la humedad implacable del clima japonés. Gran parte de sus ensambles y sellados se realizaron con nikawa, ni-ka-ua, la preparación japonesa de la cola de animal elaborada a partir de piel de ciervo y vejigas de pescado. He tenido la oportunidad de examinar reproducciones de estos métodos, y la pureza del material es lo que garantiza su longevidad. El nikawa no es un producto que caduque en un estante. Es una sustancia cristalina que, una vez curada, no se ve afectada por el paso del tiempo del mismo modo que los plásticos. En la Europa medieval y durante todo el Renacimiento, los gremios de ebanistas en Alemania, Francia e Inglaterra elevaron este conocimiento a la categoría de ciencia oculta. En cada taller, desde el más humilde hasta el que servía a las casas reales, había una olla de cola siempre caliente sobre la estufa. No era un recurso provisional ni una solución primitiva. Era química de precisión aplicada a través del tacto y el olfato. El maestro enseñaba al aprendiz a reconocer el punto exacto de viscosidad, la temperatura que la mano podía soportar y el momento preciso en que la cola mordía la madera. La filosofía que subyace a estos cimientos históricos es radicalmente distinta a la nuestra. Hoy buscamos la conveniencia, abrir un bote, apretar y cerrar. Los antiguos buscaban la permanencia y, sobre todo, la reparabilidad. Diseñaban sus muebles sabiendo que la madera es un organismo vivo que se expande y se contrae. Por eso utilizaban un adhesivo que fuera más rígido que la propia madera bajo carga, pero que pudiera ser revertido si era necesario realizar una reparación. He restaurado piezas del siglo XVIII, donde, al aplicar un poco de vapor y calor local, la unión se abría limpiamente, permitiéndome limpiar la cola vieja y aplicar cola nueva sin quitar ni 1 milímetro de material original. Intenta hacer eso con un pegamento de acetato de polivinilo. Terminarás astillando la madera o teniendo que cortar y rehacer la unión, porque el plástico no se disuelve, solo se engoma y ensucia. La grieta en la modernidad es precisamente esa. Hemos cambiado la calidad eterna por una facilidad de uso que nos condena a desechar el objeto cuando el pegamento falla. El enfoque de los maestros antiguos no era nostalgia, era previsión de ingeniería. Entendían que nada es para siempre si no se puede reparar, y eligieron un material que permitiera esa comunicación entre el artesano original y el que vendría 200 años después. Ese puente es lo que hemos roto al confiar ciegamente en el bote amarillo de la estantería. Para entender por qué el pegamento moderno nos está fallando, hay que mirar bajo el microscopio y observar lo que ocurre en el Laboratorio de Productos Forestales de Madison, Wisconsin. Durante décadas han sometido a prueba la resistencia de los adhesivos bajo carga sostenida, y los resultados sobre el acetato de polivinilo, ese pegamento amarillo que todos tenemos en el taller, son demoledores. Documentaron un fenómeno llamado fluencia fría. Al ser un polímero termoplástico, el PBA no forma una unión rígida eterna. Sus cadenas moleculares se deslizan lentamente cuando se ven sometidas a una tensión constante, como la de un estante cargado de libros o una pata de silla que soporta peso. A temperatura ambiente, este movimiento es invisible a corto plazo, pero a partir de los 65 grados Celsius, una temperatura que se alcanza fácilmente en el interior de un coche aparcado al sol o en un desván en verano, el plástico se ablanda drásticamente y la unión simplemente migra. La cola fuerte o cola de animal no conoce la fluencia. Una vez que cura, su matriz de colágeno se vuelve cristalina y rígida. No se deforma, no se estira y no se ablanda con el calor doméstico. Su resistencia al cizallamiento en una unión de madera dura bien preparada supera las 2.800 libras por pulgada cuadrada. Eso es, aproximadamente, el doble de la resistencia nominal del pegamento amarillo estándar.
Y hay una diferencia técnica fundamental. Cuando llevas una unión de cola de animal al punto de ruptura, las fibras de la madera se desgarran antes de que el adhesivo ceda. Eso es la definición de una unión más fuerte que el material que sostiene. La primera técnica que todo carpintero debería recuperar es la unión por frotamiento o rub joint. Es el método que las grandes ferreterías no quieren que aprendas porque elimina de golpe la necesidad de docenas de sargentas y prensas. He pasado tardes enteras pegando paneles de roble para sobres de mesa, usando solo mis manos y las leyes de la física. El proceso es de una simplicidad aplastante, pero requiere precisión. Cepillas los cantos de las tablas hasta que queden perfectamente planos. Aplicas la cola de animal caliente a unos 62 grados Celsius y frotas una tabla contra la otra con movimientos largos. Al principio, las tablas deslizan como si estuvieran sobre aceite. Pero en cuestión de segundos, sientes el mordisco. El colágeno empieza a enfriarse y a succionar el aire de la unión. En ese momento, las tablas se bloquean. Debido a que la cola se contrae al enfriarse, tira de ambas superficies hacia el centro con una fuerza mecánica real. He pegado paneles de 1,5 metros de largo de esta forma. Los he dejado reposar sin una sola sargenta, y al día siguiente he intentado separarlos con un mazo de madera, solo para ver cómo la madera se astillaba antes de que la unión se moviera 1 milímetro. Con el pegamento amarillo, si intentas esto, las tablas se deslizarán y se separarán antes de que puedas siquiera darles la vuelta. La segunda clave técnica es el dominio de la fuerza en gramos, o gram strength. En mi taller guardo botes con distintos grados, 192, 251 y 315. Estos números no son marketing, son medidas científicas de la viscosidad y la velocidad de fraguado. La mayoría de los artesanos hoy creen que un solo bote de pegamento sirve para todo, pero eso es como decir que una sola sierra sirve para todos los cortes. Para un ensamble complejo de una silla con múltiples espigas, uso una fuerza de 192 gramos. Me da un tiempo de trabajo de unos 5 minutos antes de que empiece a gelificar. Para un enchapado donde necesito un agarre instantáneo y una rigidez máxima, subo a los 315 gramos. La preparación es un ritual de paciencia. Hidratas los gránulos secos con el mismo peso de agua fría durante un par de horas hasta que parecen perlas de ámbar hinchadas, y luego los calientas al baño María. Es vital no pasar de los 65 grados. Si la cola hierve, las proteínas se desnaturalizan y pierdes un 30% de la fuerza de unión de inmediato. Es un material que te exige atención, que te obliga a tocar la madera para sentir su temperatura, porque si la madera está muy fría, la cola se gelificará antes de que cierres el ensamble. Yo suelo calentar las piezas con una lámpara de calor o una pistola de aire antes de aplicar el adhesivo. Es un pequeño gesto que marca la diferencia entre una unión que dura 10 años y una que dura 300. Hablemos ahora de la reversibilidad, esa propiedad que los fabricantes modernos confunden con debilidad. En el mundo de la restauración de instrumentos, no existe otro adhesivo que no sea la cola de animal. Cada violín Stradivarius que sigue sonando hoy ha sido abierto y vuelto a cerrar docenas de veces para reparar grietas internas. Con un poco de humedad, aplicada con un pincel fino y un cuchillo de paleta caliente, la cola de animal se licúa de nuevo. Puedes separar una tapa de abeto de 300 años sin romper una sola fibra. El pegamento amarillo es un contaminante para estas piezas. Una vez seco, no se disuelve. Solo se convierte en una goma que hay que raspar mecánicamente, destruyendo la geometría original de la madera. Además, hay un secreto técnico que descubrí tras arruinar varios proyectos en mis inicios. La cola de animal se pega a sí misma. Si una unión de hace 100 años se suelta, no necesitas lijar hasta llegar a la madera virgen. La cola nueva disuelve la capa superficial de la vieja y crea una unión química perfecta. Con los adhesivos sintéticos, si la unión falla, el pegamento viejo impide que el nuevo penetre en los poros. Es una obsolescencia programada por la química. Por último,
Hay un detalle estético que todo ebanista que se precie ha sufrido: las manchas de pegamento bajo el acabado. El PVA es un plástico que sella los poros de la madera. Si dejas una gota de exceso y la limpias con un trapo húmedo, estás extendiendo una película invisible de plástico sobre la superficie. Cuando aplicas el tinte o el aceite, esa zona queda pálida, como una cicatriz que grita tu error. La cola de animal es una proteína natural, similar a las fibras de la madera. Si hay un exceso, lo retiras, y cualquier residuo microscópico que quede aceptará el tinte y el acabado exactamente igual que el resto de la pieza. He dejado caer cola sobre roble blanco, la he limpiado someramente, y tras aplicar un acabado al aceite, la mancha era absolutamente invisible. No es magia, es compatibilidad biológica. Estamos trabajando con materiales que crecieron juntos en la naturaleza, no con un destilado de petróleo diseñado en un laboratorio para ser barato de envasar. Cada vez que elijo calentar mi olla de cola, en lugar de apretar el bote amarillo, estoy apostando por un resultado que mi tacto reconoce como superior. Un resultado que no depende de la caducidad de un polímero, sino de la integridad de la propia fibra. Mirando hacia atrás, después de más de 2 décadas de oficio, me doy cuenta de cuántos años pasé luchando contra la naturaleza del material por seguir consejos que venían impresos en etiquetas de plástico. Todos caemos en ciertos patrones de pensamiento que parecen lógicos bajo la lente de la industria moderna, pero que se desmoronan cuando los comparas con la realidad de un taller que busca la eternidad. Yo mismo mantuve creencias erróneas durante mucho tiempo, hábitos que me alejaban de la maestría. El primero de ellos era la falacia de la presión extrema. Durante años, apretaba las sargentas hasta que los nudillos me quedaban blancos, pensando que cuanta más presión aplicara, más íntima sería la unión. No entendía que con los pegamentos modernos estaba creando una unión hambrienta. Expulsaba tanto adhesivo que solo quedaba una película microscópica propensa a fallar por la mínima vibración. Los maestros antiguos, con su cola fuerte, sabían que la presión excesiva es innecesaria cuando el adhesivo tiene la capacidad de contraerse mecánicamente al secar. Un ajuste perfecto y una presión firme pero suave es todo lo que la física del colágeno requiere para soldar 2 piezas de madera. El segundo patrón erróneo era ver el pegamento como un producto de consumo con fecha de caducidad. Me acostumbré a tirar botes de pegamento amarillo a medio usar porque el polímero se había espesado o cortado tras un invierno en el taller. Aceptamos esa pérdida como un coste del negocio. Sin embargo, la tradición me enseñó que la autosuficiencia empieza por el material base. Los gránulos de cola de animal que tengo en ese tarro de cristal no pueden morir. Han estado ahí 10 años y estarán otros 50 si los mantengo secos. No hay una industria que me obligue a recomprar cada 2 años. Es una liberación mental dejar de ser un consumidor de químicos para volver a ser un preparador de materiales. El tercer error, quizás el más dañino, era la fobia a la humedad. Nos enseñaron que la humedad es el enemigo mortal de la madera y sus uniones. Y aunque es cierto que el movimiento estacional debe respetarse, la debilidad de la cola de animal ante el vapor es, en realidad, su mayor virtud técnica: la reparabilidad. Durante años vi un mueble como un objeto estático, un bloque que si se rompía, estaba acabado. Ahora veo un mueble como una máquina viva que necesita mantenimiento. Si una silla de 1800 se suelta, no es un fallo del artesano, es un ciclo de servicio. La abres con vapor, limpias y vuelves a cerrar. El pegamento moderno, al ser irreversible sin destruir la madera, convierte un objeto heredable en basura potencial. Por último, estaba mi obsesión con la velocidad. Creía que un pegamento que secaba en 20 minutos me hacía más productivo. Pero la productividad en el taller no se mide por lo rápido que cierras una caja, sino por lo poco que tienes que repetir un trabajo. Pasé incontables horas lijando manchas de pegamento amarillo que el tinte revelaba demasiado tarde, o volviendo a pegar uniones que habían migrado por el calor. La cola fuerte te obliga a trabajar con un ritmo distinto, un ritmo que respeta la temperatura del taller y la capacidad de absorción de la veta.
Una vez que dominas ese ritmo, el trabajo fluye mejor porque eliminas los errores ocultos que el plástico siempre deja atrás. Basta con ir cambiando el enfoque poco a poco, proyecto a proyecto. No hace falta tirar todos los botes amarillos mañana, pero la próxima vez que construyas algo que deba durar más que tú, calienta la olla. Como prometí al principio, quiero compartir un pequeño secreto técnico que no encontrarás en los manuales modernos de carpintería y que cambió por completo mi tasa de éxito en ensambles difíciles. La imprimación de la testa o encolado previo. Cuando pegamos una espiga o un inglete, la cara de la madera que corta las fibras transversalmente, la testa, actúa como un conjunto de pajitas que succionan el pegamento hacia el interior de la madera, dejando la superficie de unión seca antes de que pueda cerrar el ensamble. Para evitar esto con la cola fuerte, aplico una versión de la cola muy diluida, casi como un agua sucia caliente, sobre la testa 10 minutos antes del pegado final. Esta cola aguada penetra en las fibras y gelifica, sellando los capilares de la madera. Cuando aplico la cola principal a su densidad correcta, esta ya no se pierde en el interior de la pieza, sino que crea un puente químico perfecto con la capa previa. La diferencia en la fuerza de la unión es medible. He realizado pruebas de rotura donde la testa imprimada resiste un 40% más de carga que la que se pegó directamente. Es un detalle de 5 minutos que separa al aficionado del profesional que entiende la anatomía de su material. Todo este conocimiento, desde la química del colágeno hasta la física de los ensambles reversibles, es lo que intentaron borrar cuando estandarizaron la industria del mueble desechable. Si sientes que este tipo de saber práctico es lo que falta en tu taller, he recopilado 100 técnicas similares en El Taller Olvidado. Son 171 páginas de habilidades que fueron eliminadas para proteger un mercado de consumo rápido. Es el tipo de información que no se enseña en las escuelas de formación profesional modernas, porque fomenta una independencia que no genera beneficios a las grandes marcas. Puedes escanear el código QR que aparece en pantalla o usar el primer enlace que he dejado en la descripción. Cada página es una herramienta más para que dejes de depender de lo que venden en la caja y empieces a confiar en lo que sale de tus manos. Suscríbete a Heritage Woodcraft y activa la campana para no perderte las próximas investigaciones. Cada vez que compartes estos vídeos, estás ayudando a preservar una cadena de conocimiento que estuvo a punto de romperse en el siglo XX. Estamos recuperando el oficio, una unión a la vez. El taller nunca cierra del todo, solo descansa hasta la próxima jornada. Nos vemos en el próximo vídeo.